buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de Filósofo Digital. ¿Qué es la filosofía? Pues la filosofía es todo y es nada a la vez, porque la filosofía es el pensamiento profundo. Y si pues tú solamente piensas de forma profunda, pero no haces nada con eso, pues no es nada. Pero si tú piensas de manera profunda y utilizas ese pensamiento para elevar tu nivel de conciencia y tu nivel de entendimiento con tu entorno, entonces lo es todo. Gracias por, por seguirme en mi comunidad, en mi canal. Ya somos 1260 personas. De verdad estoy muy contento porque de una u otra forma has interactuado con mi contenido, has visto los videos y bueno, seguimos en eso. Normalmente, pues todos los que generamos contenido tenemos algo que decir, tenemos algo que contar. Y yo siempre siento que nosotros estamos luchando todos, todo el día, toda nuestra vida, estamos luchando con el que somos y el que queremos ser. Y ahí existe un conflicto y no sabemos cómo resolverlo, no sabemos quién puede hacer algo, quién no puede hacer algo, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, qué es correcto, qué no es correcto. Para eso existe la filosofía. Lo primero es que tienes que saber que no estás solo, pero eso no significa que pues siempre tengas que ir acompañado de alguien. Significa que no estás solo porque no eres el único que ha pasado por ahí. Yo sé que pues a veces nuestros mundos son muy pequeños, son muy cerrados y pues creemos que somos los únicos que sufren o los únicos que padecen o los únicos que sienten o los únicos que perciben a carne propia la injusticia o los únicos que no lo logran o los únicos que no lo consiguen. No es verdad. El ser humano tiene años, miles de años de evolución y en esos miles de años ha pasado por básicamente todo lo que tú te puedas imaginar y no te puedas imaginar. Significa que lo que tú ahora estás pasando, a lo que tú te estás enfrentando, alguien más ya lo pasó. Y como cuando eras niño y tus problemas te parecían inmensos y con el tiempo empezaste a darte cuenta que tus problemas eran pequeños porque tú eras pequeño. Y cuando empezaste a crecer, pues ahora te ríes de esos problemas que antes te parecían imposibles. Así de eso se trata la vida, es una constante evolución. Entonces, si ahora te consigues en un momento, te encuentras en un momento en donde sientes que todo está cerrado, que todo es oscuridad, que no avanzas, que no consigues el camino hacia la felicidad o el camino hacia la vida que quieres o el camino hacia la vida que crees merecer, entonces simplemente dejaste de evolucionar, te estancaste. Y como somos 80% o 70% agua, básicamente como el agua, cuando se estanca, empieza a descomponerse y a volverse otro tipo de ecosistema, ¿ok? Pero cuando fluye, no solo da vida, sino lleva vida y con ella lleva crecimiento. Cada centímetro que recorre el agua, cada milla, kilómetro, miles de kilómetros, pues el agua va cambiando porque con ella va arrastrando toda la experiencia y se vuelve un torrencial, se vuelve una corriente, una marea que es capaz de mover cualquier cosa de su camino para lograr su objetivo. Y recuerda, somos agua y como agua tenemos que comportarnos, también somos energía y la energía tiene exactamente el mismo comportamiento. La energía tiene que fluir. Cuando la energía se estanca, empieza a combatirse entre ella misma y pierde su poder. Entonces, si estás ahora en un momento en donde te sientes que no fluyes, en donde no puedes alcanzar tus objetivos, en donde te sientes perdido, en donde sientes que no entiendes quién eres y no sabes qué posición tienes en este mundo, lo que está pasando es que estás estancado, que dejaste de crecer, que dejaste de fluir. ¿Y qué es fluir? Fluir es seguir adelante, ir hacia donde quieres. Ahora, si por el contrario no sabes dónde quieres ir, entonces ahí sí tienes que ocupar tu atención. No en Instagram, ni en Facebook, ni en YouTube, ni en videos como estos. Tienes que enfocar toda tu atención en poder conectarte con ese niño que eres, con ese niño que fuiste. ¿Y por qué con ese niño? Porque ese es el que tiene la imaginación.
La imaginación que con el tiempo tuviste que reprimir porque no era totalmente correcta, pero ese es el niño que necesitas ahora. Porque tienes que imaginar grande, tienes que imaginar bonito. Cuando eras niño e imaginabas cosas, pues las cosas no se medían por lo posible o por lo imposible, por lo real o por lo imaginario. Las cosas simplemente te las imaginabas e incluso construías mundos enteros basados en tu imaginación infantil. Pues ahora tienes que hacer lo mismo como adulto. Y debes estar preguntándote, me estás diciendo que imagine, que tenga amigos imaginarios y que imagine cosas imposibles. Pues si necesitas en el proceso, imagínate, amigos imaginarios, pero lo que sí te digo es que tienes que creer que eres más grande que tus sueños, que puedes crear cosas imposibles, porque no hay nada más triste que tener sueños cortos, sueños mediocres, sueños pequeños, sueños basados en la opinión de alguien más o en la procrastinación o en la negatividad o en lo peor todavía en la falta de grandeza creativa. No midas tu creatividad. Solo cierra los ojos y busca ese lugar en tu imaginación donde quieres estar. Vete. Empieza a imaginarte qué tienes, cómo te sientes, qué tienes a tu alrededor. Y luego eso vuélvelo meta. Escríbelo, toma un papel y un lápiz y escríbelo. Y por muy fantasioso que parezca, entre eso que acabas de poner en tu papel, que viene de tu imaginación, de la más grande que puedas tener, y el que tú eres ahora, simplemente hay un tramo de transformación que se va a acomodar fluyendo. Tienes que fluir. ¿Y cómo vas a fluir? Haz cosas nuevas. Aprende cosas nuevas. Ahora toma ese mismo papel en donde anotaste tu sueño, que no tienes que compartírselo a nadie, porque es tuyo. Que no tienes que pasarlo por el sistema o el filtro de tu sistema de creencia. Tienes que pasarlo por el filtro de lo que te haga vibrar, de lo que te haga feliz, de lo que quieres lograr. Una vez que lo anotas, entonces dale la vuelta a ese papel. Y por el otro lado, anota tus debilidades, porque esos son tus verdaderos enemigos. No los que crees que te hacen daño, no los que crees que no son justos contigo, no es la economía, ni es el presidente de turno, ni es tu ex o es tus padres que no aprendiste a entender o a perdonar, o no es, pues no sé, el idioma, o no es el país, o no es el COVID, ¿ok? 4 años después todavía la gente sigue mencionándolo. Eres tú. Son tus limitaciones, esas que aceptaste. Esas que aceptaste. Recuerda que cuando tú tienes una limitación y la aceptas, pues básicamente te estás diciendo a ti mismo que está bien ser mediocre, que está bien estar incompleto. Entonces toma esas limitaciones y anótalas. ¿Cuál es? El inglés, anótala. ¿Cuál es? Inteligencia financiera, anótala. ¿Cuál es? Falta de conocimiento para crear una empresa, anótalo. ¿Qué es? Todo eso que te limita y no te permite hacer, anótalo. Quiero aprender a hablar en público, quiero empezar a perder la pena o el ridículo, el miedo al ridículo. Entonces anótalo. ¿Sí? Pues si tu país es tu debilidad, pues muévete. Ya lo has escuchado mucho, no eres un árbol. Entonces, anota cuáles son tus enemigos, pero solo esos que están dentro de ti. Recuerda algo, los cambios al principio son muy duros. En el medio son desordenados y es cuando las personas se desorientan y renuncian. Pero siempre que están llegando a la cima, pues se pone más cuesta arriba. La cima se pone más empinada. Y ahí los pocos que no renunciaron en los primeros 2 pasos, pues ahí renuncian, ya justo antes de llegar. Porque siempre se pone más difícil. Pero luego de alcanzados, no solo son maravillosos, porque no importa a dónde hayas llegado, lo importante es lo que te transformaste internamente. ¿Y quién soy yo para decirte esto? Es una persona que ha pasado por muchas etapas de mi vida, en donde he tenido muchísimas limitaciones con las que he vivido muchos años, en los que he lidiado con muchos sistemas de creencias, en los que he pensado que pues no es correcto ser incorrecto o que he filtrado todo lo que tengo que decir. Pues hace algún tiempo lo dejé todo atrás y empecé este proceso.
No te estoy vendiendo un curso, no te estoy vendiendo transformación, no me interesa si no me comentas, tampoco me importa si me sigues. Solamente quiero compartir contigo lo que me ha llevado hasta donde estoy. ¿Y dónde estoy? En pleno proceso, en plena cuesta, en la parte más empinada y sin rendirme. Aún me falta muchísimo que recorrer, pero tengo muchísimo camino por delante. Pero también tengo muchos sueños y tengo muchas ganas de cumplirlo. Entonces no importa qué obstáculo esté en mi camino, lo voy a superar. Y hace 2 años anoté en un papel que tenía que superar el fastidio que me generaba pararme en una cámara, ante una cámara y hablar. Porque hace muchos años soy profesor y me encanta tener un salón lleno de clases. Me encanta pararme frente a un auditorio. Me fascina pararme frente a muchísimas personas. Es una de las cosas que más disfruto. Porque cuando les veo sus caras, puedo entonces percibir cómo va mi mensaje y puedo empezar a tener ese feedback de aprobación, de si lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien. Pero en la cámara no sé qué hay allá. No sé quién está del otro lado, no sé si lo que estoy diciendo está bien, no tengo aprobación. Y por eso me ha costado tantos años. Pero un día me puse a pensar, a analizar más que pensar, ¿qué pasa con esas personas que tienen esa capacidad de pararse a la cámara y hablar y hablar y hablar? Y empecé a encontrar una cantidad de técnicas que empecé a aplicar e incluso empecé a enseñar a algunos de mis clientes, eh, pues esas técnicas que estudié más no las aplicaba en mí. Entre ellas aprendí cosas como, imagínate que los lentes de la cámara, ahora que son dos los lentes de la cámara, o tres en algunos casos, o uno muy grande, imagínate que ahí están los ojos de una persona que confías, que quieres, que te inspira. Ve a esa persona, mírala a los ojos y haz una foto mental de esos ojos. E imagínate esos ojos ahí mirándote, esa cara ahí sonriendo, porque le gusta lo que tú estás haciendo. Y sí, hay muchas personas que le sirve. Después leí de una técnica en donde tú simplemente te imaginabas al espejo e imaginabas que tenías un espejo. Entonces no eran los ojos de una persona, sino era un espejo en donde te veías a ti mismo y empezabas a jugar con tu imaginación y empezabas a imaginar cómo te veías. Muchas personas ponen el teléfono al revés y se ven. Pero no, la idea, el juego es imaginarlo, imaginar cómo te ves porque así tú mismo consigues tu propia aprobación. Pero después de leer aún más y profundizar, llega a una conclusión. Y es que los influencers de ahora, cosa que no pretendo ser, no está en mis planes, y de verdad no tengo ningún interés en hacerlo, pero los influencers de ahora son pues las personas que antes tenías camisa de fuerza. Antes, en 1920, en 1800, cuando aún la psicología no había y la psiquiatría no había avanzado todo lo que había avanzado y cualquier persona que tuviera una disociación de la realidad, pues se consideraba loco y lo encerraban en un manicomio. Esos son los influencers de ahora. ¿Por qué? Porque el loco es el que no le importa lo que los demás tienen que decir o piensan de él. Solamente le importa lo que él tiene que decir. Y las demás personas como que desaparecen. Y esa es la mejor cualidad para pararte frente a una cámara y hablar. ¿Sí? Te estoy diciendo que debes estar un poco loco. Porque no te tiene que importar. ¿Y sabes por qué no te tiene que importar? Porque no solo es el paso de pararte frente a la cámara, es el paso que viene después. Cuando empiezas a publicar tu contenido vas a tener una cantidad de comentarios que muchas veces van a ser negativos. ¿Qué hace ese gordo ahí? ¿Por qué es tan ridículo? ¿Por qué tiene esa colita? ¿Por qué se ve de esa manera? ¿Quién es él para hablar? Te van a destruir. Porque acuérdate que todo el mundo habla desde sus miedos y no hay nada mejor que esconderse detrás de la pantalla de un celular. Entonces, para que tú puedas pasar el paso 1 y el paso 2, tienes que estar un poco loco. Pero es que estar un poco loco no está mal. Estar un poco loco es estar vivo. Estar un poco loco es ir en contra de lo que todo el mundo hace. Y básicamente es estar más vivo que lo que están los demás. Sí, con el respeto a todas las religiones, pues los que creen en religiones de pastoreo, o sea que todos deben ser ovejas y hay un pastor, pues mi opinión muy personal y con mucho respeto hacia las religiones es que si Dios o cualquiera que sea para ti, eso, o signifique para ti Dios o un Dios, si te quisiera oveja, te hubiera dado un cerebro de oveja y no te hubiera dado toda la creatividad y todas las posibilidades de hacer lo que te propones. Entonces, si quieres seguir siendo oveja y seguir imitando a los demás, seguir copiándolos y no empezar a fluir hacia donde sientes que tienes que ir, entonces para mí eso sí es estar
negativamente loco. Porque no solo es estar negativamente loco, sino es estar triste por dentro. Es perder tu identidad. Es llenarte de una cantidad de pesos, de filtros y de normas que no son tuyas. Y con todo el respeto de tus padres, que estoy seguro que hicieron lo mejor que estuvo a su alcance, y si no, cualquier figura que haya estado en tu vida y los haya representado. Recuerda que ellos te criaron para un mundo que ya no existe. Ese mundo para el que ellos te criaron ya no existe. Y aunque hayan hecho lo que esté a su alcance, con su mejor intención y con amor, para que tú estuvieras preparado para el mundo que ellos conocían, pues este mundo es otro y tienes que tú prepararte. Tienes que fluir con el mundo, tienes que evolucionar y tienes que decidir. ¿Cuántas personas creen que deciden y no deciden nada? ¿Cuántas veces tomas decisiones que no son tus decisiones porque alguien más ya las has tomado por ti? Cuando vas a comprar, pues tú verdaderamente decides qué ropa te vas a poner. O alguien ya te impuso que debes comprar y tú solamente decides una pequeña parte. Puedes decidir el color, puedes decidir la talla, puedes decidir una pequeña parte, pero en realidad tú estás tomando la decisión de cómo te quieres vestir. Esa decisión depende de si estás cómodo o no estás cómodo, si te sientes bien contigo mismo o quieres encajar. Si quieres encajar, si estás decidiéndote en base a la referencia que ya tuviste, alguien más decidió por ti. Cuando te vas a comportar en público, tú te comportas como quieres comportarte, tú dices lo que quieres decir o simplemente dices lo que viste que alguien hizo y tú crees que es lo correcto. Para mí no hay nada en la vida que te haga más pendejo o más mediocre que el término el deber ser. Es que debe ser. ¿Según quién? Hablemoslo. Eso se trata de la filosofía. Vamos a debatirlo, vamos a cuestionarlo todo. Siéntate y cuestionemos, ¿ok? Deber ser según quién. Y si, pues, puedes decirme según quién, porque yo tengo que vivir según esa persona. Si esa persona tuvo sus resultados, no significa que yo haciendo lo mismo que él haga voy a tener los mismos, porque el mundo no es estático más. El mundo también fluye y ahora cambia demasiado rápido. ¿Cuántos de ustedes hoy están usando inteligencia artificial? Si no lo están usando, el mundo los está dejando atrás. O sea, ustedes se están auto-obsoletizando. Si es así la palabra, y si no, tampoco me importa. Ustedes entienden lo que trato de decir. Tú no puedes auto-obsoletizarte por negarte a entrar en una tecnología que está no solo controlando el mundo, sino dándole muchas más cualidades al ser humano. Te tengo un dato que a lo mejor no lo habías pensado, pero tú tienes la suerte de estar en el último nivel de la especie humana como la conocemos. Voy a decirlo de otra manera. A lo largo del tiempo, desde que en teoría el hombre evolucionó del simio o del extraterrestre o de quien tú quieras, o de la arcilla y la arena, como tú quieras, o del Big Bang, en ese proceso ha habido un proceso evolutivo, probado científicamente. Teoría de Darwin, etcétera. No vamos a caer ahí. Pero entonces hay un proceso evolutivo que no puedes discutir porque los hemos podido ver en animales, lo hemos podido ver en nosotros mismos, en nuestros hijos, que terminan teniendo mejores habilidades o cualidades que nosotros, o perfeccionan cualidades que a nosotros nos tomó años pues construir. Eso se trata de la evolución. La evolución humana es lenta. Es lenta para un periodo de una vida promedio, y sobre todo que antes la vida promedio era más corta. Pero es lenta, pero existe, está ahí, y es lo que nos ha permitido sobrevivir como especie. Pero hace muchísimos años nos encontramos en la etapa del Homo sapiens, que es el hombre pensante, el hombre erguido, que se para derecho, que camina y que piensa. Ese Homo sapiens, pues es hasta ahora nuestra última etapa evolutiva. ¿Qué vendrá después? Nada. Ya no va a haber más evolución del hombre. Tú formas parte de la última especie que luchó por evolucionar. Y lamentablemente no lo logró, porque no llegamos a pasar del Homo sapiens.
¿Y por qué no vamos a evolucionar más? ¿Porque se va a acabar el mundo? No sé. Pero en realidad no es lo que, si se va a acabar, no es lo que vengo a comentarte. No vamos a evolucionar más. Porque ahora va a evolucionar la tecnología por nosotros. Así que el Homo sapiens, el hombre, llegó hasta aquí. Ya no hay más evolución. Tus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y toda tu descendencia dentro de 500 y 1000 años no va a ser más que Homo sapiens. Pero ahora va a ser un tech Homo sapiens o un ser pensante que va a evolucionar a través de su tecnología. La tecnología llegó para suplantar la evolución humana. Pero eso no significa que te puedes tirar en una hamaca o en tu cama esperando que la tecnología trabaje, aprenda y haga todo por ti. O que tengas que simplemente reunir el dinero de comprarte un Optimus de Tesla para que él haga tus deberes y mandarlo a trabajar por ti. No, ahora la evolución del hombre es diferente. Es netamente de conocimiento. Es netamente, pero netamente de conocimiento. Y cuando antes te decían, en ese mundo que ya no existe, que tenías que ser bueno en una sola cosa, pues me atrevo a decirte que si hoy en día eres bueno en una sola cosa, eres muy bueno siendo incompleto. Eres muy bueno siendo codependiente. Porque ahora ese mundo de una sola cosa tampoco existe más. Tienes que saber de tecnología, tienes que saber de inteligencia artificial, tienes que saber de inteligencia emocional, tienes que saber de inteligencia financiera, tienes que saber de inteligencia espacial, tienes que saber, y cuando hablo de espacial no es el espacio, es de tu espacio, de tu entorno, tienes que saber de muchísimas, nada más, bueno, hay una teoría de las múltiples inteligencias en donde vas a conseguir 8 tipos de inteligencia en el primer nivel y ya hay personas que han desarrollado hasta 12 tipos de inteligencia distintas y te invito a que investigues acerca de eso. Pero no solo es el tipo de inteligencia que tienes que manejar, es que las habilidades, tienes que tener muchas, tienes que tener muchísimas habilidades, porque el mundo es altamente competitivo. Y como es altamente competitivo, no basta con ser bueno en una sola cosa. Por ejemplo, redactando documentos, no solo vale la pena que seas bueno en redactando con documentos o tomando fotos o tomando videos o hablando con las personas, tienes que tener múltiples habilidades. Nuestra presión y nuestra evolución ahora es interna. El cambio es totalmente interno. Primero, tienes que dominar primero tus emociones, después tu sistema de creencias, para entender que tienes que fluir, que tienes que vivir en una constante evolución interna, que ya no se tarde generaciones, sino que se tarde decisiones que de verdad tienes que tomar tú y no tiene que tomar más nadie por ti. Se está complicando esto, ¿verdad? Pero es que así es el pensamiento profundo, lo que hemos estado desarrollando un pensamiento. Empecé hace unos 5, 10, 15, 20 minutos a hablarte de un pensamiento. Y empezamos a profundizar en él. Y mira por dónde vamos. Ya extinguimos al hombre, ya extinguimos a la humanidad, ya no hay más evolución, ya eres la parte de la última especie. Al mismo tiempo, pues estamos hablando de conceptos de inteligencia emocional y estamos hablando de conceptos del inconsciente y de la conciencia elevada. Y todavía no hemos entrado en la física cuántica y en el transurfing. Pero así de compleja es la vida. Y solamente hemos profundizado en un pequeño pensamiento. Y muchos de ustedes no van a continuar con el video, porque deben estar pensando hace ya 5 minutos atrás, ajá, ¿y qué es lo que quieres decir? No te quiero decir nada, y te quiero decir todo. ¿Te acuerdas que te dije que la filosofía lo era todo y también era nada? No te quiero decir nada, pero también te lo quiero decir todo. Y lo que te quiero decir es que hay algo que te impide estar donde quieres estar. Y es la pereza mental, de esperar que alguien decida por ti, de no ir por lo que buscas. Porque sabes que tú no necesitas a nadie que te diga qué tienes que cambiar. Yo estudié para coach y te digo que no necesitas un coach, no necesitas un mentor. No lo necesitas porque tú sabes lo que tienes que cambiar, porque tú sabes cuáles son tus miedos más grandes y tú sabes cómo se ataca el miedo con conocimiento. Tú lo temes a lo que no conoces, pero si lo conoces, automáticamente dejas de temerle.
Tú le temes a lo que no tienes conocimiento. Llena de conocimiento un temor y desaparece. No es porque el temor o el peligro que influenció en que te generara ese temor desapareciera. No, es que cuando tú empiezas a buscar conocimiento, creciste y te pusiste más alto, más grande que el problema. Así es que los problemas desaparecen. Quiero comentarte y hablarte solo de la segunda ley de la termodinámica. Segunda ley física de la termodinámica. La ley de la entropía. Sí, búscala si quieres investigar. Para mí, esto es algo que se debería enseñar en todas las escuelas, en todos los colegios. Y si las personas entendieran bien la entropía, estoy seguro que las farmacéuticas vendieran muchísimo menos antidepresivos, se evitaran muchísimos suicidios y se evitaran muchísimas depresiones crónicas. ¿Ok? Solamente por mencionar un par de cosas. Y es que la entropía, como la segunda ley física de la termodinámica, te dice, el caos siempre se multiplica. Siempre. Te voy a dar un ejemplo. Si en tu vehículo, en tu carro, hoy tienes un sonido que no debería ser, estás teniendo el inicio de un caos. Pero ten por seguro que por la segunda ley física de la termodinámica, la entropía, el caos siempre se va a multiplicar. Entonces, ese ruido se va a convertir en otra consecuencia. El proceso puede ser muy lento o puede ser muy rápido, porque el caos no es regido por el mismo proceso temporal que tú estás acostumbrado. El caos trabaja a su propio tiempo. Si tú hoy tienes una gotera en el techo de tu casa, acabas de empezar a tener un indicio temprano del caos. Pero si tú no reparas esa gotera, por la segunda ley física de la termodinámica, el caos se va a multiplicar. Y así pasa contigo también. Cuando empiezas a tener caos, tienes que reconocer, porque muchas veces nos es más fácil olvidarnos del caos. Le tenemos miedo al caos, no lo entendemos al caos, nos llenamos de conocimiento del caos y como tenemos miedo, entonces preferimos ignorarlo, como si fuera a desaparecer solo. Y muchas veces creemos que sí, pero no desapareció solo, simplemente trabaja a otro tiempo. Y mientras tú en tu mente creíste que lo desapareciste, que la gotera del baño se arregló sola, no se arregló sola. Dejó de gotear porque esa presión se fue por otro lado. No la vas a ver hoy, a lo mejor no mañana, a lo mejor no en el próximo año, pero un día. Ella está actuando silenciosamente, pero un día el caos te va a venir a entregar todo lo que dejaste que se multiplicara. Y no sé si esto se entiende, pero así pasa con absolutamente todo en la naturaleza, porque resulta que el caos no es malo, el caos es natural. Sí, la naturaleza es caótica, es desordenada, desordenada. Y hay entropía en todo, en todas partes del cosmos y en todas partes del universo y en todas partes de la naturaleza. Hay entropía en todos lados. Deja de cortar la grama. Deja de cortarla. Bueno, hagamos un ejemplo mejor. Deja de bañarte. No te bañes más. Vuélvete natural. Deja que la entropía tenga y cumpla su cometido y su efecto. La vida es desordenada. La naturaleza es desordenada y caótica. Pero aquí es donde se pone interesante. Porque resulta que etimológicamente hablando, la palabra entropía viene del griego y tiene dos significados. Significa caos y también significa evolución. Una vez me encontré hace muchos años con un video en TED, una charla TED, de una de las personas que sigo. Se llama Diego, me encanta su contenido y lo recomiendo. Él tiene un contenido que se llama Te vas a morir. Cuando yo me conseguí con esa charla TED de él de hace muchísimos años
Y él me explicó, bueno, sentí que a mí, porque de verdad sentí que el mensaje era dirigido a mí, aunque pues no era así. Él en su charla TED hablaba de la entropía. Y ya había hablado, ya yo había leído bastante acerca del caos, ya había leído las distintas teorías del caos, y pues había llenado el caos de conocimiento porque tengo que reconocer que el caos me daba miedo. Yo no le he tenido miedo a muchas cosas en la vida, pero el caos me daba miedo, porque yo entendía el caos como ese tsunami que viene y nos mata a todos, ese huracán que viene y acaba con todos, ese volcán que viene o terremoto que viene. Para mí ese era el caos, solamente ese era el caos. Y pues por supuesto que me generaba mucha ansiedad y sobre todo mucho miedo. Cuando empecé a meterle conocimiento y empecé a leer del caos, empecé a descubrir muchísimas cosas muy interesantes. Pero quiero enfocarme en la charla de Diego porque Diego habla en su charla de su proceso con la entropía. Se las recomiendo, está en YouTube y estoy seguro que Diego lo dice mejor que yo. Pero él habla cosas como compra una toalla, lávala, nueva, blanca, lávala, que huela divino, báñate, él dice estrégate, requete, estrégate, y luego te secas, tú estás limpio, la toalla está limpia y en unos 2 o 3 días revisa la toalla. ¿Qué pasó? Él dice que es el caos. Él dice que es como un tsunami chiquitico que va agarrando un poder y va destruyendo todo a su paso. También habla de ejemplos como, pues, limpia la casa, ciérrala, vete unos meses y cuando regreses está sucia otra vez. ¿Qué pasó? Caos. No, pasó entropía. Y después habla, entre muchas cosas, no quiero adelantarle, pero vean esa charla, habla de algo que se llama los sistemas de drenaje entrópico. El caos no se puede controlar. Y aquí es donde trato de decir que sí. Y esto es lo que, o sea, esto es lo que trato de exponer en cuanto a que si supiéramos más de entropía, hubiera mucha menos depresión. Porque tenemos un exceso de civilización. Estamos excesivamente civilizados. Se nos olvidó que nosotros estamos diseñados por el arquitecto, el nombre que tú le decidas dar, para estar naturalmente conectados con la naturaleza. Sí, naturalmente conectados con la naturaleza. O sea, somos seres naturales que hemos evolucionado y hemos tenido exceso de civilización y muchas veces nos hemos desconectado con la naturaleza. No significa que las leyes naturales no nos sigan afectando, como la entropía o el caos multiplicado, la gravedad y muchos otros factores que creemos que como pues ya no vivimos en la selva o vivimos en el campo, pues no nos afectan, dejaron de afectarnos esas leyes. No es cierto, siguen afectándonos y a veces lo olvidamos. Entonces, como tenemos exceso de civilización, pensamos que nosotros merecemos el orden, que el orden es un derecho natural. Entonces, cuando hay caos en nuestra vida, sentimos que no es justo. O sea, la justicia es más importante que el caos. ¿Por qué? Porque el caos lo consideramos injusto, pero es que la justicia es un invento humano. La justicia no es natural. En la naturaleza no hay justicia, hay equilibrio. Y es totalmente distinto. El león se va a comer al venado. Y eso no es justo para el venado. Pero es equilibrio. Los venados se reproducen a un nivel para poder sobrevivir a que los leones se los coman. Equilibrio. Pero ahí no hay justicia. La naturaleza no es justa. La justicia la inventaron los hombres. Y tiene millones de formas de aplicar. Tiene millones de aplicaciones. Y como abogado, una de mis primeras profesiones, les digo que una de las cosas que estudiamos en la escuela de Derecho, o en la escuela de leyes, es que existe la verdad verdadera y la verdad procesal. La verdad verdadera es lo que en realidad pasó. Y la verdad procesal es lo que tú puedes probar ante un juez que pasó. Y normalmente están totalmente separadas. O sea, no son lo mismo. Entonces la justicia es un invento del hombre. Pero el caos es natural. Hay caos. Pues las ardillitas tienen su casa en el árbol y viene una lluvia horrible y les moja la casa y los ahoga y se los lleva. Es el caos. Y aquí es donde viene la parte etimológica del griego. Y el Diego lo dice mejor que yo.
No quiero dañarte el TED, de verdad tienes que ir a verlo, pero él dice, te deseo más caos del que puedas soportar. Porque precisamente el caos es el que te obliga a crecer. Si hay algo que te genera caos en este momento de tu vida, no culpes al caos, ni busques a la justicia, ni justicia divina, ni justicia social, ni la justicia según tú comparándote con los que están a tu alrededor. No busques esas excusas. Si hay algo en tu vida que te genera caos, te genera desorden y te genera ansiedad, depresión o cualquier cosa, piensa que el problema es que estás por debajo de ese caos. Y el caos que estás recibiendo en tu vida te obliga a evolucionar. Si un familiar muy cercano murió, que es lo peor que a una persona le puede pasar, pues si eso te llegó a tu vida, y de verdad lo siento muchísimo, eso te llegó a tu vida porque te obliga a evolucionar emocionalmente y a entender que todos vamos a morir y que la pérdida es parte de la vida. Qué duro suena esto. Y no te lo estoy diciendo desde un punto neutro o para conmocionar en mi video. Te lo estoy diciendo porque me pasó. Mi madre murió. Hijo único. En una situación bastante difícil, no vamos a entrar ahí. Y yo tenía muchas opciones, podía decir que no era justo, podía decir que porque a mí, podría decir que pues sin mi madre y sin mi abuela, básicamente quedaba casi solo en mi vida y en un momento en los que yo sentía que las necesitaba. Pero, ¿a dónde me iba a llevar eso? A una vida de oscuridad, de amargura y de arrepentimiento. Hay gente que se molesta con Dios, hay gente que se molesta con la vida. Y eso no tiene sentido, porque la vida es caótica y nos obliga a evolucionar. Eso es lo único de lo que nosotros vinimos. Mi madre, esté donde esté, vino a evolucionar hasta que ya no tuvo más tiempo de hacerlo. Me hubiera encantado que ella hubiera tenido más tiempo, no para estar conmigo, para evolucionar más. Pero a lo mejor su momento de evolución fue perfecto. No lo sé. Tampoco es mi camino para saberlo. Lo que te trato de decir con esto es que tú estás viviendo menos, tú estás cumpliendo menos años, estás viviendo un tiempo que se está agotando, no se está sumando. Tú no tienes 40 años y el promedio de vida, te quedan 35 o 40 y te quedan útil unos 20, 25, 30 en el mayor de los casos. O sea, que si tienes 40, 45, 50, es muy probable que ya hayas vivido la mitad de tu vida útil. Tú cumples menos años, tú no cumples más. Esto trae como consecuencia que tú tienes que saber que la vida es caótica y que tienes que recibir la entropía y el caos de la mejor manera. Filósofo digital y una llamada telefónica nos hizo llegar hasta aquí. Muchísimas gracias. Nos vemos en un siguiente episodio. Gracias.